Timoteo, capítulo 4, quiero leerles del versículo 1 al versículo 4. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 4. Dice la Escritura: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a mitos. Cierre sus ojos. Amado Dios, en este tiempo, en esta hora, ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Que seas tú hablando a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor. Que vengas tú obrando en cada uno de los que estamos hoy aquí, Señor. Quita todo estorbo de nuestra mente, Señor, de nuestro corazón, de nuestros oídos, de nuestros ojos espirituales y aún naturales, Señor. Ayúdanos para que nuestra mirada esté siempre puesta en ti y que no nos alejemos, y que nuestra fe pueda crecer cada día más, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Denle palmas al Señor. Y si nosotros siguiéramos leyendo, aquí Pablo ya se estaba despidiendo de Timoteo, porque él dice que ya estaba a punto de terminar la carrera. Y yo le quiero preguntar, ¿por qué razón Abraham, Isaac, Jacob, grandes patriarcas, profetas de Dios, hombres de Dios y sin duda mujeres de Dios también, incluyendo ahorita Pablo, por qué sabía que ya su tiempo había llegado? Porque ellos ya sabían en su corazón que ya, porque esta carta que Pablo escribe a Timoteo prácticamente era una carta de despedida, y le estaba diciendo que tuviera cuidado, porque iba a llegar un tiempo que hoy estamos viviendo. Hoy mucha gente se está apartando de la sana doctrina. Hoy día, por todos lados, y más en el tiempo de pandemia, se levantaron tantos falsos maestros. Pero ¿cómo identificar lo genuino, lo verdadero de lo falso? ¿Cómo podemos hoy? No existe otra. Yo le decía a una hermana, porque por fe declaro que es hermana, su padre, su familia fue cristiana, ella no se ha querido congregar, pero fue instruida de niña en la palabra de Dios. Pero ella viene de una enseñanza donde le decían que hay que guardar el día de reposo, que usted sabe que la Biblia enseña que es el sábado, y es conocido como el Sabbat, ¿cierto? Y claro que es bíblico, pero eso era en el Antiguo Testamento. En el Nuevo hay un nuevo pacto que Jesús vino a hacer con nosotros. Incluso yo ni siquiera estoy diciendo que no hay que guardar el Sabbat. Yo creo que todos los días son y deben ser para el Señor, no solo un día. ¿Está de acuerdo? Pero para no meterme y no desviarme de esto, yo le decía a ella, es que tienes que cambiar tus anteojos, porque muchas veces solo vemos el evangelio con los anteojos que nos lo enseñaron, y a veces es necesario, por ejemplo, hasta en lo natural, para quienes en su momento, yo usé lentes en su momento, y yo tenía que estar yendo a lo mejor cada año, a veces según el tratamiento que uno usara, tenía que estar uno cambiando continuamente los anteojos. ¿Y cuál era la clave de cambiar los anteojos? ¿Cuál es la clave? Pues para poder ver bien, obvio, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede si tú solo te quedaste con lo que te enseñaron de niño? Y no porque tal vez estuviera mal,
Tú tienes que permitir que el Espíritu Santo traiga un renuevo a tu corazón, porque es el único que te va a revelar la verdad. Porque cualquier iglesia, aún esta, porque somos hombres quienes compartimos un mensaje, podemos tener errores, pero en Dios no hay error, y su palabra nunca va a haber error. Por eso todo lo que uno pueda enseñar debe estar fundamentado en la palabra. Y todo lo que esté fuera de ahí, yo creo, yo pienso, considero, se vale dar un punto de vista, pero eso no lo podemos dar como doctrina. Amén. Entonces, hermano, el abandonar la fe significa, repita conmigo, apostasía. Ahora, ¿qué es la apostasía? ¿Me ayudas con una de las primeras, por favor? Que viene del Antiguo Testamento. La palabra apostasía, quiero decirle que también aparece en el Antiguo Testamento. Y se usa la palabra apostasía y se refiere a volver atrás. ¿Cuánta gente tú y yo conocemos que ha vuelto atrás? Que en lugar de avanzar, se ha ido hacia atrás. Eso es apostasía. Y aquí, créame, yo le hablo más allá de congregarme o no congregarme, que Pablo aconseja, no dejemos de congregar como algunos ya lo tienen por costumbre. El volver atrás va más allá de eso, hermano, y dice recaer. Alguien que, por ejemplo, que era alcohólico, volvió a regresar y recae, o en la droga, o en cualquier otra situación de donde el Señor nos ha rescatado. Entonces la apostasía es volver atrás, recaer. Pero vemos que también en un sentido espiritual es darle la espalda a Dios. Y esto también viene, amados, desde el Antiguo Testamento. Y Jeremías fue alguien que usó mucho esta palabra para referirse al alejamiento del Señor por parte de Judá. ¿Y quién era Judá? ¿Qué significa Judá? Alabanza. Hoy es bien triste ver que muchos quieren ser artistas y no adoradores. Incluso hasta se visten, ya no hay esta diferencia. Cabello largo, ropa rota. De verdad, en eso se ha convertido. Y yo no juzgo a nadie en especial, pero tengo que hablarlo como es. Dios no está buscando cantantes ni músicos, Él está buscando adoradores. Dice el libro de Mateo, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. A los tales está buscando. ¿Y por qué los sigue buscando? Porque se han terminado. Y mire, fue bien tremendo, porque antes de que entrara la pandemia, muchos adoradores Dios se los empezó a llevar. Hoy dígame uno conocido. Uno. ¿Quién? Otro. No. Uno que esté ahorita actualmente, que sea un adorador hoy. ¿Sabe? Marcos Barrientos. Y son contados. Y cantantes hay muchos. Y tienen dones hermosos. Pero ¿sabe qué? ¿Qué pasa cuando nuestro corazón está lejos de Dios? Eso es apostasía. El hijo pródigo cometió apostasía. Cuando estaba con el padre,
En su casa lo tenía todo, no le faltaba nada, pero en su corazón ya había apostasía, porque él anhelaba irse a las provincias lejanas y pedir una herencia. Una falta de respeto para el padre, porque no podemos pedir una herencia en vida. Se supone que la herencia se da cuando la persona ya se fue con el Señor. Se reparte una herencia. Entonces, amada iglesia, yo quiero que reflexione hoy. Es volver atrás, recaer y darle la espalda a Dios. Porque ¿de qué manera le podríamos pagar a Dios lo que le ha hecho por nosotros? No tenemos nada con qué pagarle. Nada. Ayer escuchaba el testimonio de un joven que perdió casi una tercera parte de su masa encefálica. Y un testimonio terrible, hermano, tremendo. Desde los 8 años su padre lo quiso matar, lo quiso arrojar de un puente. Y escuche, este joven dijo: si yo vivo, si yo libro de esto, siendo un niño de 8 años, me voy a convertir en la peor persona que exista. ¿Y qué cree? Sí vivió. Y a partir de los 10 años se volvió un asesino a sueldo. En términos simples, hermano, llegó un momento que cuando él fue a conseguir armas, traía un coche lleno de armas, lo venía persiguiendo a la policía. Total, choca en un accidente automovilístico y justo es ahí donde él pierde un tercio de su masa encefálica. Hasta cuando usted lo ve, hasta piensa uno que es un efecto erróneo tal vez de la cámara, pero no, es terrible lo que vivió, pero impactante. Jesús lo alcanzó en la cárcel, porque aunque no lo crea, vivió con un problema de su lado izquierdo, porque antes el problema fue en el lado derecho, le afectó su lado izquierdo de su cuerpo. El punto es este, que el Señor ahí lo alcanza. Ahora él predica la palabra y da el testimonio tremendo, porque dice: yo antes salía a quitar vidas y hoy salgo a dar vida. Vean un ejemplo, con un contraste a la apostasía. Hoy muchos que conocen a Jesús, al que da vida, hoy están en el mundo. Hoy, amada iglesia, tienes que tomar muy en serio el llamado que Dios te ha dado. Acuérdense que en el tiempo de Jeremías el pueblo de Israel le había dado completamente la espalda a Dios, permitiendo idolatría, violencia y muchas cosas que a Dios desagrada. Y solo hay muchos versículos, pero solo quiero leerle Jeremías capítulo 2, versículo 19, si me acompaña. Jeremías fue quien más usó la palabra apostasía. Y me impacta un poco, yo te lo voy a decir que dice el Señor, dice aquí Jeremías: te castigará tu propia maldad y tus apostasías. No está hablando de una apostasía, está hablando de varias apostasías. Te condenarán. Reconoce pues y ve que es malo y amargo el dejar al Señor tu Dios y no tener temor de mí, declara el Señor Dios de los ejércitos. Podemos buscar culpables y siempre buscaremos culpables, y es parte de la naturaleza del ser humano, pero eso no significa que sea lo correcto. De hecho, ayer otra vez yo le decía a mi hija: no busques culpables, reconoce tus errores,
porque eso te va a ayudar a ti a crecer, a ser una mejor persona y a madurar. Porque sinceramente, hermano, ¿qué es más sencillo? ¿Echarle la culpa a alguien o reconocer nuestros errores? Si tú no reconoces tus errores, habla de inmadurez, no vas a crecer y habla de que vas a seguir seguramente cometiendo los mismos errores, porque no significa que no hemos aprendido. Entonces vemos, hermano, que las propias consecuencias de nuestras apostasías, vamos a ver que es terrible y amargo dejar al Señor. Yo no le diría inténtenlo, pero tal vez algunos necesitamos de repente experimentar algo así. A ver, se lo voy a poner de otra forma para que lo podamos entender mejor. A ver, ¿cuándo empiezas tú a valorar algo? Cuando lo pierdes. Por ejemplo, cuando gozamos de buena salud, como si nada. Pero ¿qué tal cuando empiezas a tener un padecimiento? Empiezas a valorar tu cuerpo, empiezas a valorar tu salud. Por ejemplo, yo ayer le decía a alguien, porque seguramente hoy se está quejando de su trabajo, y tal vez hoy también sea para ti esto. Te quejas del trabajo que tienes, porque tal vez te pagan poco, porque tal vez no te alcanza. Pero yo te quiero preguntar, no es necesario, no es bueno que regreses de repente atrás y veas que a lo mejor no tenías trabajo, y que empieces a valorar tu trabajo, y que lo hagas con gozo y que disfrutes lo que estás haciendo. ¿Cuándo empezamos a valorar el trabajo? Pues cuando ya no lo tienes. Esa es la realidad. Entonces yo te diría hoy, tal vez algunos necesitarían, y digo tal vez, sentir alejarse de Dios para empezar a valorar lo que Dios está haciendo. Pero obviamente no te invito a que lo hagas, sino todo lo contrario. No esperes a sentirte. Yo se lo digo porque yo hace un tiempo pude experimentar lo que era una muerte espiritual. Y sinceramente no se lo deseo a nadie. Es terrible que tú pudieras ir a la iglesia, y en ese tiempo recuerdo que había casi servicio todos los días en la iglesia. De nada servía que yo fuera diario, escuchar alabanza, escuchar la palabra, y yo salía tal como entraba. Y eso es terrible. Pero tal vez hoy tú vienes con la esperanza de que Dios te dé una palabra, y le decía a alguien, y esa palabra que tú te la tomes para ti, la apliques en tu vida y empieces a vivirla a partir de hoy. Y tal vez en 8 días vendrás y tal vez Dios te dará otra palabra, la llevas y haces lo mismo, ya llevas 2. Y cada día de tu vida, cada vez que tú escuches una palabra, un mensaje, que te lleves 1, 2 palabras a tu corazón y que la empieces a vivir y la empieces a aplicar en tu vida. Poco a poco te darás cuenta que cada vez nos estamos pareciendo un poquito más a Jesús. Ahora, la apostasía en el Nuevo Testamento viene de una palabra griega que es idéntica al español, apostasía. La siguiente, por favor, hija. Y literalmente significa apartarse de la posición en que estaba.
O sea, Dios te ha puesto en un lugar de privilegio para servirle, para estar en su camino, para gozarte con Él y gozarte en el servicio. Y de repente tú dices, me hago a un lado. Eso es apostasía. Moverte de esa posición. Él dice, y lo veíamos allá con los jóvenes, dice Pedro que somos un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿Por qué te sales de esa posición? ¿Por qué a veces nos salimos de esa posición en la que Cristo nos ha puesto? ¿Sí está aquí? Está muy serio, iglesia. Dígale que tiene a un lado y si puede sacúdalo un poco y dígale, regresa. Toma la posición que Dios te ha dado, tómala. Tómala ya. Pase lo que pase en tu vida, tú lucha. Como veíamos hace 8 días, tienes que pelear por tu herencia. Tenemos que pelear. En la vida, hermano, perdóneme, nada se nos regala. Hasta para obtener un puesto de empleo tienes que pelear por él. Digo, hablo de una manera no que te vas a agarrar a golpes por él, no, sino pelear por esa posición. Tal vez vas a competir con otros a ver quién es el más apto para ocupar un puesto. En la vida hay que pelear, no es sencillo. Si tú crees, joven, que al estudiar termino mi carrera y ya se terminó, no, hermano, al contrario, te vas a enfrentar a una realidad ahí afuera, donde te vas a dar cuenta que así como tú terminaste, también terminaron otro grupo de jóvenes y que van a empezar a competir para tener el mejor empleo. Yo tal vez me atrevo a decirlo, yo necesito que usted también cambie esa mentalidad. Yo a mi hija desde otra le digo, tú vas a ser empresaria. Uno puede decir, pero ¿cómo? Tú tienes que empezar a cambiar tu mentalidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué más dice que es? Entonces es apartarse de la posición en la que estaba. Este apartamiento tiene una connotación negativa que implica deserción. Es como en el ejército, cuando alguien deserta del ejército. Usted sabe, va a ser buscado. Y cuando lo encuentren, eso se paga. Hay gente que está hoy desertando de la iglesia. Es decir, abandonar. Yo quitaría la palabra obligaciones, pero así viene en el diccionario, entonces no lo quise quitar. Pero dice abandonar las obligaciones, creencias o ideales. Es que cuando tú abandonas en quien has creído, cuando tú le das la espalda otra vez a aquel que ha dado su vida por ti. Y aquí, hermano, va más allá, porque vuelvo a decirlo, es fácil señalar, es fácil echar culpas, hermano, pero es más difícil reconocer. Mira, hermano, si yo le dijera cómo me fue a mí en la segunda iglesia a la que yo fui, tal vez yo ni siquiera estaría hoy aquí. Y si yo hablara hoy de la iglesia donde nos ungieron como pastores para poder estar hoy aquí, quiero decirle que a mi esposa y a un servidor nos trataron mal, pero yo sabía que era el lugar que Dios me había puesto. Y con esto no estoy diciendo, porque la iglesia sin duda tiene que ser un lugar donde tú te sientas en paz, donde puedas sentir el gozo de poder estar en la casa del Señor para servirle. Pero sabes, a veces Dios permite ciertos tratos para ver dónde está nuestra fe.
Porque a pesar de todo eso, y yo oraba y le decía: Señor, si no es mi lugar, tú házmelo saber. Y como Dios nunca me contestó, yo sabía que ese era mi lugar. Y si yo me hubiera movido antes, seguramente hoy no estaría aquí con ustedes. Hoy seguramente no estaría aquí. Y les daba el ejemplo. Cuando Josué, imagínense, Josué pegadito a Moisés, el sucesor de Moisés, porque acuérdense que pasaron 40 años en el desierto. Entonces imagine por un momento que Josué a los 39 años, con 364 días, hubiera dicho: ya me fastidié, no pasa nada, Moisés sigue siendo el líder, seguirá siendo el líder, mejor me voy. Seguramente Dios hubiera levantado a alguien más, seguro. Pero no, hermano, Josué aprendió a esperar hasta el último momento su tiempo. Algo él sabía en su corazón que decía: no, yo no me voy y yo voy a ir y voy a seguir a Moisés hasta donde yo pueda. Porque solo en el monte Horeb, el único que podía subir hasta allá arriba era Moisés. Pero Josué se quedaba arribita, un poquito más abajo, como a la mitad del monte. Hasta ahí se le permitía el subir. Hasta ahí. Hermano, no podemos ser un desertor. No puedes abandonar en lo que has creído. Y más si Jesús te alcanzó, y más sabiendo que Jesús es la verdad. Todavía te lo creo cuando estábamos en el mundo y cuando estábamos en busca de esa verdad. Porque no sé si a usted le pasó, espero que no sea el único, pero llegó un tiempo en el que yo necesitaba buscar la verdad. Pero la verdad me encontró y yo creí. Y hasta el día de hoy, a pesar de las luchas, a pesar de todo, yo sigo adelante. Y si le decía, y si seguimos leyendo la carta de Timoteo, usted se dará cuenta todo lo que Pablo le empieza a decir a Timoteo, y despidiéndose Pablo: he peleado la buena batalla, fui golpeado, fui azotado, fui perseguido, pero he terminado. Pase lo que pase, vea lo que vea, escuche lo que escuche. Usted sabe lo que se celebró ayer aquí en México. Y no solo en México, es en el mundo. Y es bien triste ver lo que está pasando. Es muy triste ver todo lo que hoy ocurre. Pero es aquí donde la iglesia tiene que levantar la voz. Amén. Entonces vemos que la literatura griega secular lo usaba para referirse a los rebeldes políticos. ¿Me pones la otra definición, por favor, del diccionario Vine? Más bien del diccionario Real Academia de la Lengua. Dice: define esta palabra como abandonar públicamente su religión o romper con la orden o instituto que pertenece. Por ejemplo, ahorita en nuestro país les llaman los chapulines, que estaban en un color de partido y se brincan a otro color, ¿verdad? Y andan así, creyendo que solo por cambiarse de color ya van a cambiar de persona. El problema sigue estando en el corazón de la persona, aunque se pongan de guindas ahora. Entonces vemos que es abandonar un partido o cambiar de opinión o doctrina. Le vuelvo a decir, hoy tú y yo tenemos la doctrina correcta, que es la que Jesús nos enseñó.
Y si estás en esa doctrina correcta, no puedes abandonarla, porque eso también es apostasía. Es como unos de repente ya se volvieron que mesiánicos, que cristianos judaizantes. Eso no es de ahorita nuevo, hermano. Eso está desde el tiempo de Pablo. Ya estaban desde el tiempo de Jesús. Pues en el tiempo de Pablo ya estaban ahí. Y sin duda podemos leer el libro de Gálatas y ahí viene todo lo que relacionado a esto, todo lo que Pablo aconseja. Porque vamos a ver aquí que uno de los conflictos más fuertes que tenía Pedro con Pablo era de, bueno, está bien, ya recibieron a Jesús como Señor y Salvador, ok, son gentiles, que se circunciden. Y Pablo le decía, a ver, Pedro, la circuncisión solo es para nosotros como judíos, para ellos no. Entonces muchos incluso llegaron a decir que Pablo estaba enseñando equivocadamente, de que él estaba animando a la apostasía, que dejaran a Moisés y que dejaran la ley. Y Pablo nunca dijo eso. Pablo solamente dijo, Pablo solamente enseñó que los gentiles no había necesidad que se circuncidaran. Y él se daba de ejemplo. Y yo, siendo judío, me he circuncidado, porque es el pacto que Dios hizo desde Abraham. ¿Cuántos decimos amén? Pero mire, vamos a ver este texto que dice lo siguiente. Hechos capítulo 21, versos 20 y 21. Hechos 21, versículos 20 al 21. Dice, y ellos, cuando lo oyeron, glorificaban a Dios y le dijeron, hermano, ya ves cuántos miles hay entre los judíos que han creído. O sea, mire, se gozaban porque muchos judíos habían creído en Jesús, porque le habían entregado su corazón a Jesús. Y dice, y todos ellos son celosos de la ley. O sea, eran judíos que de verdad conocían perfectamente la ley y eran demasiado estrictos, tal vez como un Pablo. Dice, y se les ha contado acerca de ti, o sea, de ti, Pablo, que enseñas a todos los judíos entre los gentiles que se aparten de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las tradiciones. Y Pablo nunca enseñó eso. Pablo lo que decía es, esa ley es para nosotros como judíos, sigámoslo haciendo porque es algo que Dios nos encargó a nosotros, pero a los gentiles no. Con ellos, con que reciban a Jesús es más que suficiente. O sea, no los pueden obligar a meterlos a esas tradiciones. Es como decir, oye, hermano, imagínese aquí, hermanos, a partir del próximo domingo no puede entrar usted si no trae una kipá. La kipá es lo que usan los judíos aquí arriba. Y a ver, y los varones, todos los varones, para poder participar tenemos que circuncidarnos. Y a ver, hermanos, y también cuando sea la fiesta de la Pascua, entonces cada quien tendrá que traer su ofrenda de la Pascua. No, hermano, porque sería regresarnos al antiguo pacto, cuando la Biblia enseña que Jesús, ahora Él es nuestra Pascua. Él es nuestro Cordero inmolado. Y un solo sacrificio. Y para siempre. Solo basta con que tú y yo creamos hoy en Él. Solo vea la gran diferencia. En el tiempo antiguo, los judíos solo podían entrar
una vez al año, y solo el sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo, solamente él, nada más, solo él. Y ahora, gracias a Jesús, tú y yo tenemos acceso, porque dice el libro de Hebreos que ahora Jesús es nuestro sumo sacerdote, y que gracias a él ahora tú y yo tenemos acceso a la presencia del Padre todos los días, a cualquier hora en que lo necesitemos. Y me atrevo a decir, y aunque no lo necesite, deberíamos de esforzarnos de estar ahí. Yo le daría palmas al Señor. Pero bueno, entonces la palabra griega apostatar es también apartarse, renegar o abandonar. Y el apóstol Pablo usa ese término para referirse a un periodo, repita conmigo, a un periodo histórico en la escatología. O sea, Pablo se estaba adelantando hoy a nuestro tiempo, donde hoy iba a haber mucha gente que iba a darle la espalda a Dios, que teniendo una posición iba a hacerse a un lado de su posición en la que Dios lo ha puesto, iba a abandonar su fe, se iba a renegar de su fe incluso. Ahora quiero que me acompañe a segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Y ahora sí, después de esta pequeña introducción de qué es la apostasía, vamos a continuar. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice: que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga ¿qué? ¿La qué? Oh, y ya vimos que es la apostasía, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cierto? Y se ha revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se siente en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Miren hasta dónde se fue Pablo. Y aquí es donde, y lo tengo que decir con todas sus letras, muchos durante tiempo han enseñado, y tal vez usted lo ha escuchado, que han dicho que viene un grande avivamiento, el más grande avivamiento. Incluso se han atrevido a decir que va a empezar aquí en México. Pero yo sí le tengo que decir lo que dice la Escritura. Lo acabamos de leer. Jesús en Mateo 24 nos advirtió, porque los discípulos le hacen 3 preguntas y Jesús contesta con 4 respuestas, haciendo alusión a los 4 jinetes del Apocalipsis. Pregunta: ¿se han levantado falsos cristos? Muchos, ¿verdad que sí? Ok. Caballo blanco. Y perdónenme si tal vez no lo digo en el orden correcto. Después el caballo rojo. Oires de guerras, rumores de guerras. Y hoy somos testigos de lo que ha pasado después de la pandemia. A nuestros ojos visibles, aunque ya no digan nada, pero no significa que el conflicto de Rusia-Ucrania no esté. Sigue ahí, sigue latente y mucha gente está muriendo de ambos lados. Igual el problema entre Israel y el grupo Hamas son de los más escuchados en estos últimos tiempos. Pero hemos escuchado que hay rumores de guerra donde Estados Unidos contra China por el tema Taiwán y bueno, infinidad de temas así. No me quiero meter mucho ahí en esos temas geopolíticos, pero sí es importante que conozcamos
Y perdón, ¿estamos siendo testigos de esto? ¿Rumores de guerras? ¿Sí? Ok. Caballo amarillo. Pestes y enfermedades. Digo, creo que sobra decir, ¿verdad?, lo que pasó hace cerca de 2 años. Que mire, mucha gente se espanta de toda la gente que murió, pero yo quiero decirle algo. Y es algo que yo le decía a los hermanos en el tiempo de pandemia. Si usted saca una estadística y es público, usted lo puede buscar. Oiga, en el Google usted se puede meter y lo puede buscar sin problema. Saque el porcentaje, saque nada más la información, cuántas personas murieron en el tiempo de pandemia. Y lamentamos porque cada vida es importante. Cada vida, cada familia que quedó desamparada. Pero sabe una cosa, hay más muertes por accidentes, hay más muertes por problemas cardíacos, pues, ¿verdad? Problemas del corazón, circulatorios. Entonces, cuando usted ve eso y se empieza a dar cuenta hoy que muchas de las enfermedades que hay solo las controlan, no las curan. ¿Se está cumpliendo esa parte? ¿Estamos siendo testigos de eso? ¿Sí? Último. El caballo negro. La muerte. Donde iba a haber hambruna. ¿Qué está pasando hoy? Y hasta decían, un ciclo por un poco de cebada. Bueno, hay un tiempo bíblico donde incluso la gente, era tanta la escasez de alimento, que hasta sabe qué comían, el estiércol de las palomas. O sea, estamos viviendo tiempos, hermano, que ya están aquí. Pero Pablo aquí le dice que nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá primero, ¿quién? Cristo. Si primero no se da la apostasía, y hoy estamos viendo una desbandada, y a veces podemos ver iglesias completamente llenas, pero yo pregunto, y yo solo me pregunto lo siguiente, porque vamos a leer más adelante, porque va a haber muchos falsos maestros que están enseñando hoy lo que la gente desea escuchar. Hoy todos quisiéramos escuchar que vamos a ser bendecidos, ¿cierto? Le digo una cosa, usted ya es bendecido. Usted ya es bendecido. Usted no está en espera de una bendición, usted ya es bendecido. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Usted ya es bendecido. El hecho de tener vida hoy, de estar hoy aquí, es una grande bendición. Que a pesar de los problemas, que yo sigo luchando y sigo perseverando en Dios, quiero decirle que usted ya es bendecido. Tal vez hoy las cosas no están saliendo como yo quiera, eso no significa que usted no sea bendecido. Porque hoy hemos malbaratado el evangelio, creyendo, porque nos han hecho creer. ¿Se acuerdan de la introducción que le dije? Según con los lentes que te hayan enseñado el evangelio, tú lo quieres seguir viendo hoy. Y a muchos les han enseñado, y lo tengo que decir, hermano, perdónenme, la falsa prosperidad de la que se habla. Y que esas iglesias están así. Porque te dicen, si usted echa aquí un sobre con 2,000 pesos, usted va a recibir su milagro. ¿Y qué, hermano? Si usted no tiene los 2,000, ¿no puede recibir un milagro? Por supuesto que sí. Porque Dios lo que mira es tu corazón. No mira tu sobre, ni mira tu cartera. Otros por ahí enseñando, ¿verdad? Que a él le dijeron que con 2 cosas tenías que ir a la iglesia: con tu Biblia y con tu chequera. Hermanos, ¿usted cree que Dios está interesado en tu dinero?
por favor, si eres el dueño del oro y la plata. Al contrario, nosotros somos los que necesitamos. Bueno, escuché el testimonio de un pastor, imagínese, 46 años como iglesia. Y ese pastor nunca ha pedido una ofrenda. De verdad, nosotros como iglesia no deberíamos de pedir ni ofrendas ni diezmos. Esos tienen que nacer de tu corazón y venirlos a depositar sin que se pida. Pero eso nace de alguien, de un corazón agradecido con Dios por lo bueno que ha sido. Alguien podrá decir: pastor, a lo mejor hoy no tengo nada, pero sabes, tienes dos manos, tienes dos pies, que puedes venir a hacer algo aquí a la iglesia, a limpiar. Es una ofrenda agradable para Dios. Si estamos comprendiendo hoy. Pero ¿cuántos hoy le hemos dado la espalda a Dios? ¿Cuántos hemos dejado de ser agradecidos con Dios? Y hoy mucha gente, bueno, y más ahorita, por ahí se levantó un hombre judío que dicen, y lo siguen muchos rabinos, y dicen que puede ser el Mesías, porque los judíos siguen en espera del Mesías. Para nosotros, ese personaje, la Biblia lo llama el anticristo, todo lo que se antepone ante Dios, o aquel que quiere ocupar el lugar de Dios. Y han etiquetado siempre, ¿verdad? En su momento dijeron que Hitler era el anticristo, y la historia sí menciona muchas cosas. Y aunque Pablo menciona el anticristo, dígale que tiene un lado, no es para que lo reconozcamos específicamente. Vamos, dígale, no es para que lo reconozcamos específicamente. Dígale, sino es para que estemos preparados. Que te des hoy cuenta que Dios lo que te está o nos está advirtiendo es que tenemos que estar preparados. Y que si tú y yo estamos siendo testigos de la apostasía, es una señal clara de que Cristo viene y no tarda en llegar. Por eso, amada iglesia, amada hermana, amado hermano, tenemos que luchar hoy por nuestra salvación. Y perdóneme, la salvación es personal. Yo no voy a pelear por la salvación de mi esposa ni de mi hija. Ellas tienen que luchar por la suya. Yo tengo que luchar por la mía. Y así cada uno de los que estamos hoy aquí y de los que nos escuchan y ven, tienen que luchar por su salvación. ¿Y cómo? Con temor y temblor. Y tenemos que estar preparados a todo aquello que amenace nuestra fe. Hoy, hermano, el mundo se ha volcado. O sea, mire, Einstein decía esto: yo no sé cómo va a ser la tercera guerra mundial. Lo que sí sé es que la cuarta va a ser con piedras y palos. Para nadie es un secreto que hoy cualquier país, cualquier potencia, al apretar un botón, solo un botón, tienen ya cohetes ultrasónicos que pueden destruir ciudades, países completos. Pero hoy la iglesia no se quiere preparar. Pareciera que la iglesia se cansó de luchar. Hoy vemos todo lo que está amenazando nuestra fe. Simplemente lo de ayer. Y ahora hasta los gobiernos celebran un mes
de ese colectivo. Edificios públicos llenos con diferentes colores, ¿cierto? Y yo nunca he visto que digan que vamos a celebrar un día al Dios de la gloria. Un día. Vemos hoy por todos lados, están bombardeando nuestra fe, y nuestra fe está en peligro. Pero muchos de nosotros nos estamos dejando. Hoy la iglesia de Cristo tiene que levantarse, porque mira, dígale que tiene a un lado, si tu fe es fuerte. Vamos, dígale, si tu fe es fuerte, no puedes temer lo que está por delante, porque sabemos que este hombre sin ley tiene sus días contados. Hay gente que tiene miedo. Unos, mire, tan atrevidos se llegaron a decir, no, es que no se ponga esa. Usted sabe a lo que me refiero. Porque es la marca de la bestia. Yo pregunto, ¿a qué horas fue el arrebato de la iglesia? ¿O a qué horas pasó que ni me enteré? Hay señales. Y cuando se vaya a poner la marca es porque ya pasó la primera etapa, que fue el tiempo de la tribulación. Y no ha pasado. Muchos confunden lo que se está viviendo hoy con la tribulación, y quiero decirle que no tienen ni idea, porque lo que hoy estamos viviendo solo es principio de dolores, porque cuando venga de verdad el tiempo de la tribulación, no es nada comparado a lo que hay. Si usted se sorprende de las inundaciones, del calor tan intenso, hermano, no es nada a lo que viene, y viene en la Biblia. Dígale a su hermano que tiene a un lado, no te preocupes, Dios está en control de todo, y Él ya nos dio la victoria. ¿Cuántos le pueden dar palmas al Señor? Nuestra tarea, amada iglesia, es estar preparados para cuando Cristo venga. Que tú estés preparado hoy. ¿Qué tal que Dios te mande llamar hoy y sigues afligiéndote en tu corazón y flagelándote tú solo por lo que no hiciste o dejaste de hacer? Solo arrepiéntete hoy. Busca al Señor de corazón. Búscalo, busca su rostro ahora que todavía hay tiempo de hacerlo. Hoy mucha gente está dejando de perseverar en la fe, dejándose guiar incluso por los placeres y las pasiones que este mundo está ofreciendo. Y sin darse cuenta que están cayendo en este terrible acto que es la apostasía. No podemos abandonar nuestra fe. Tú no dependes de quién viene y quién no viene. Lo más importante es que sabes que Cristo está aquí, que Cristo está en tu corazón, y que donde haya 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está aquí. Es algo que va a ser evidente, y lo podemos ver en la parábola del trigo y la cizaña. Ponme la imagen solo, hija, por favor. Esta parábola la puede ver en Mateo capítulo 13, versos del 24 en adelante. Espero que se pueda ver un poquito. Pero cuando el trigo y la cizaña crecen, las espigas son muy parecidas. Casi son idénticas, casi. Pero la parábola dice
que salió el sembrador a sembrar, ¿verdad? Y que empezó a esparcir. Pero dice que en la noche vino el enemigo y también sembró. Y a veces en la iglesia hay quien es trigo y hay quien es cizaña. Y se parecen, pero conforme crecen. Porque ahí habla de ángeles, que son los segadores, ¿verdad? Que en su momento, cuando la iglesia tenga que ser tomada, los ángeles van a saber quién sí es iglesia y quién no es iglesia. Porque muchos se parecen. Si está aquí. Y podemos ver ahí, cuando crecen y conforme van creciendo, el trigo, la espiga del trigo tiende a doblarse. Y la espiga o la cizaña crece recta. Entonces, como hijos de Dios, la Biblia nos enseña que tenemos que ser como el trigo. Entre más fruto tienes, más humilde tienes que ser. No podemos ser como la cizaña, que solo crece hacia arriba. Y sin duda una de las preguntas y temores que muchos hijos de Dios se hacen hoy día es: ¿podemos apostatar de la fe, rebelándonos y apartándonos permanentemente del Señor? Hay quienes sí. Porque lo más terrible es que cuando llega un enfriamiento espiritual, lo más terrible es que difícilmente puede regresar otra vez. Y le puedo dar el ejemplo, y lo podemos ver en lo natural. Cuando nosotros tenemos carbón encendido, cuando están todos los carbones juntos, ya ven cómo prende hasta bueno, ahora que fuimos ahí, por ejemplo, al campamento, ¿no? Con ustedes, saca bastante flama el carbón. Pero ¿qué pasa si yo saco un carbón encendido? Lo aparto de ahí. ¿Qué va a pasar con ese carbón? Y si lo vuelvo a echar, ¿encenderá? Posiblemente. Posiblemente. Pero le va a costar más trabajo. Tú y yo aquí somos como esos carbones encendidos, que el día que te alejas te puedes enfriar, te puedes morir espiritualmente, y eso ya causaría en tu vida una apostasía, porque te apartarías, te alejarías, te saldrías de la posición en la que Cristo te ha puesto. Los que somos verdaderos hijos de Dios, quiero decirte que no vas a caer de la gracia de Dios. No vas a caer de la gracia. Eso no significa que no vayas a cometer errores. Eso no significa que vas a empezar a caminar perfectamente aquí en la tierra. No, hermano. Aquí seguiremos cometiendo errores. Pero lo que le decía al principio, cuando tú reconoces tu error, cuando tú reconoces tu falta, cuando tú eres sincero delante de Dios, el mundo te puede juzgar, te puede señalar. La misma iglesia es tan dura que a veces te puede señalar. Pero sabes, si el único que te puede juzgar ya te perdonó, lo digo con mucho respeto, lo demás no debería de interesar, porque Él es el único que tiene el derecho para juzgar, para señalarte y para condenarte. Ahora, aquí es importante que veamos algo, iglesia. Yo llegué a escuchar a alguien que decía: es que no puedo creer cómo un Dios tan bueno,
que es amor y misericordia, tenga un lugar para castigar a las personas. Le digo, no te equivoques. Primer gran error, Dios no castiga. Nosotros vivimos nuestras propias consecuencias de lo que hicimos mal. Lo vuelvo a aclarar, Dios no castiga. Uno vive las consecuencias de sus malas decisiones en la vida. Por ejemplo, si alguien tiene diabetes, ¿por qué tiene diabetes? ¿Es culpa de Dios? ¿Del enemigo? ¿Que Él te puso ahí las Coca-Colas y todo para que te las tomes? ¿Verdad que no? Es mi responsabilidad. Dios te ha dado un libre albedrío, tú eliges. Tú eliges hoy. Dice la Escritura que el buen pastor conoce a sus propias ovejas y nadie las puede arrebatar de su mano. Él te conoce, pero no apartes jamás tu corazón de Él. Jamás. Vuelvo a decírtelo, pase lo que pase, veas lo que veas, escuches lo que escuches. ¿Le puedo recordar lo que le dije cuando empezamos este año? ¿Sí me permite recordárselo? Y yo sé por qué se lo estoy diciendo. Me gustaría decirle, hermana, amada iglesia, que todo va a mejorar. De verdad me encantaría decírselo. Y tal vez estoy profetizando como Jeremías, una profecía que nadie quiere escuchar. Viene más calamidad, la maldad se ha multiplicado, la violencia se ha generalizado. Hoy está en nuestros niños, en nuestros jóvenes. Y hay muchos factores que yo podría mencionar hoy. Pero le digo algo, amada iglesia. El Señor conoce sus ovejas. Pero eso no significa que yo tengo que estar confiado y vivir confiado. No. Todo el tiempo tengo que cuidar mi salvación con temor y temblor. Hoy la iglesia estamos viviendo un tiempo. La iglesia de este tiempo está viviendo un tiempo. ¿Se acuerda cuando dimos el mensaje de las 7 iglesias? ¿Sí lo recuerda o no? ¿Cuál es la última iglesia? La Odisea. ¿Y qué habla acerca de la Odisea? De la tibieza espiritual. Que al que es tibio, Dios lo va a... Hoy la iglesia estamos viviendo este tiempo donde hoy la iglesia se ha vuelto tibia, ya ni siquiera es fría, porque todavía Dios dice, bueno, si eres frío yo puedo hacer algo, pero cuando eres tibio no puedo hacer mucho, porque ya conoces, ya me he revelado a ti, te he mostrado, te he enseñado quién soy yo. A través de mi palabra yo me he revelado a ti. Y tal vez en tu caso, en tus casos, has visto milagros. ¿Cuántos años de la operación, hija? ¿Cuántos? 8. ¿Y qué te decían los doctores? ¿Qué esperanza te daban? ¿Que no ibas a poder hacer casi nada? Y vaya que Dios te ha dado la oportunidad todavía de salir y viajar a algunos lugares. Hemos sido testigos
milagros que nuestros ojos han visto y que en muchos casos tal vez Dios nos ha usado para que esos milagros se puedan dar. Y podría poner aquí infinidad de ejemplos. ¿Por qué abandonar al Señor? Si lo ha dado todo por ti, te ha mostrado quién es, se ha revelado a tu vida. Hoy estamos viendo una rebelión y un apartamiento de la doctrina de la iglesia. Y esto, hermana, amada iglesia, se va a seguir yendo en aumento. Vamos a ver, mire, ante nuestros ojos está dando a luz el ecumenismo, la unidad de todas las iglesias. En Emiratos Árabes Unidos, en el tiempo de pandemia, se construyó un complejo en ese lugar. Donde los musulmanes, la iglesia ortodoxa, o los judíos, y la iglesia católica. De eso ya hablaba Jesús. Amada iglesia, esto de la apostasía va a seguir multiplicándose. De ti depende guardar lo que se te ha enseñado. Yo te voy a decir algo, Cata, lo que te dije allá. Cuando alguien me dice, pastor, es que nos invitaron, vamos a ir a otra iglesia. Sí, ve. ¿Sabe por qué no tengo ningún temor de eso? Porque confío en lo que Dios da en esta iglesia. Y porque no tengo nada que ocultar. Y se le habla a usted con la verdad. Y no se manipula la palabra en este lugar. Trato de trazarlo y hacerlo con mucho cuidado para que usted sea edificado en su vida. Y por qué no decirlo, confrontado también. Pero también necesitamos ser consolados con su palabra. Porque aún sabiendo todo lo que viene y que las cosas van a estar peor aún, yo sé quién es mi Dios. Pero hoy vemos una rebelión en lo espiritual y en lo doctrinal. Y esto se va a ir creciendo en el futuro. Pero sabemos hoy, levante su mano derecha, que fuimos redimidos por la sangre del Cordero. Y gozamos de la salvación que Cristo nos ha dado a través de ese sacrificio precioso. ¿Cuántos podemos darle palmas al Señor? Y no solo eso, sino que ha sido sellado con el Espíritu Santo. Él, cuando tú lo recibes de corazón, viene el Espíritu Santo y te pone un sello diciendo: eres de mi propiedad, me perteneces. Y el enemigo va a hacer lo mismo en un tiempo. Va a mandar sellar a las personas. Y les va a mandar poner la marca de la bestia. Pero los que somos sellados y redimidos por Cristo, no puedes temer, solo guarda tu corazón, guarda tu vida. Y vamos terminando con esto. Y podemos seguir hablando. Y le invito a que usted siga leyendo esta carta a los tesalonicenses. Porque cuando él habla de esa dolorosa y futura apostasía que hoy se está dando,
hay palabras de esperanza también para nosotros y de garantía de salvación. Acompáñenme por favor, segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 15, por favor. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido. ¿Cuántos pueden levantar su mano derecha y lo pueden creer? Porque Él fue el que te escogió, no fue el pastor, no fue nadie, fue Dios. Porque Dios ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Siguiente. Y fue para esto que Él os llamó. No baje su manita. Mediante nuestro evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos, escuche, así que hermanos, estad firmes, conservad las doctrinas que os fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra. ¿Cuántos le pueden dar así? Denle palmas al Señor. El pueblo de Israel cometió apostasía, y más de una vez, alejándose de Dios, poniendo a dioses falsos, adorando según dioses. Y vemos, cuando usted lee el libro de Jueces, ve como Dios una y otra vez, Dios levantaba un juez para llevar al pueblo otra vez al Señor. Y otra vez el pueblo moría ese juez y el pueblo se desvagaba, y otra vez, y Dios usaba naciones paganas para hacerlos regresar. Alguien que cometió apostasía, el rey Saúl. El rey Saúl. Cuando fue a buscar ayuda de adivina, de esa medium, y donde Dios dice: me arrepiento de haber hecho a rey, o puesto a Saúl como rey. Se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Cuidado si Dios te da una instrucción, hazlo, porque si no estaremos cometiendo apostasía. Muchos discípulos de Jesús. Ponme Juan 6:60, por favor, porque porque Jesús estaba enseñando, ¿verdad? Y decía: el que no coma de mi carne y beba de mi sangre no tendrá parte conmigo. Y muchos se empezaron a apartar y decían: dura palabra es esta. Y decía, por eso muchos de sus, fíjese, no dice seguidores o creyentes, no, discípulos. Porque los discípulos no solo fueron 12, fueron muchos más. Pero aquí dice: por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron: dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Ahora ponme el verso 66, por favor. Y como resultado de esto, muchos de sus discípulos y ya no andaban con él. O sea, ¿qué hicieron? Apostasía. ¿Qué me puedo preocupar yo? Si a Jesús se le fueron discípulos, pues ¿para qué me preocupo yo? Si está aquí. Pero hubo ahí un Pedro que dijo: ¿a dónde más, Señor? ¿A dónde más podremos ir? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿A dónde más podemos ir? Si solo Él tiene palabra de vida eterna. Y sabe, algunos miembros de la iglesia de Galacia también cometieron apostasía. Y puedo poner infinidad de ejemplos.
que hay en la Biblia. Pero quiero leerle unos versículos que tienen una advertencia para nosotros. Primera de Timoteo 4:1. Y usted reflexione y reflexione si esto no está pasando hoy. Tanto en el mundo como en la iglesia. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Está pasando hoy? Sí, sin duda. El Espíritu Santo vemos que aquí le revela a Pablo, y eso se lo escribe a Timoteo, su hijo espiritual, y le advirtió sobre lo que iba a suceder en los tiempos del fin. Iba a haber personas que iban a abandonar su fe, o sea, apostasía, para seguir en medio de enseñanzas engañosas. Y están haciendo a un lado todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Tenga cuidado, tengamos cuidado. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 3 y 4. Y fue con lo que empezamos. Porque vendrá un tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Hoy mucha gente no quiere soportar la sana doctrina. ¿Qué prefiere usted? A ver, los que somos padres, ¿qué prefiere usted? ¿Que su hijo le hable con la verdad o con mentiras? ¿Ok? Y cuando le habla con la verdad, primero, ¿usted le cree? Bueno, vamos a pensar que sí. Y vamos a pensar que lo que hizo no es correcto. ¿Usted qué hace? ¿Lo premia? Seguro. Seguro. Mira, hermano, seamos honestos. Es importante que hoy nos sinceremos con Dios. Hay gente que hoy tiene la comezón de estar escuchando por aquí, por allá, y lo único que va a crear en tu corazón es confusión. Yo le digo algo, de verdad, se lo digo de corazón. Si Dios le puso una casa, congréguese, vea esta casa como su casa. Y tal vez lo que hoy escucho, tal vez no me agrada y tal vez me incomoda, pero sabe, no soy yo, es Dios a través de su palabra, es la que trae esa incomodidad a nosotros, porque Dios lo que quiere justamente es lo que tú y yo como padre haríamos: corregir a nuestros hijos para evitarles un sufrimiento mayor. Pero hoy necesitamos dejar de, porque hoy la gente tiene comezón. Mire, hermano, es que allá, mire, va a haber un evento y dice que va a haber sanidad. Hermano, mire, si usted supiera, y lo tengo que decir con todas sus letras, son un fraude. Y solo le voy a dar un ejemplo aquí. Cuando nosotros fuimos a orar al Hospital de la Perla, íbamos a evangelizar ese lugar. Hubo un hombre que estaba ahí desde hace mucho tiempo postrado en una cama. Oramos por él y al poco tiempo el hombre pudo empezar a moverse en silla de ruedas, después a caminar,
Después lo invitan a un evento supuestamente de sanidad en no sé qué lugar. Y no voy a decir ni nombre para no meterme en problemas, porque no me gusta eso. Y sale el hombre, y se lo digo porque él vino a testificarlo aquí. Mire, pastor, lo pasan al frente, y que en cuanto supuestamente este varón de Dios había hecho esa oración, ese hombre había sanado, hermano. Ese hombre había sanado meses anteriores. Hay gente que solo se dedica a engañar. Cristo sigue haciendo milagros. Es vivo, es real. Es cuestión de que usted solo le crea hoy y que no aparte su corazón de Él. Pero hoy hay gente que no va a soportar la sana doctrina. Y mire, y dice: y acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. ¿Por qué la gente corre a donde dice: es que allá está el milagro, es que allá, que la prosperidad? Hermano, te lo vuelvo a decir, tú eres bendecido. Tú ya eres bendecido. Es más, Dios quiere usarte también a ti. Tú y yo necesitamos ser portadores de los milagros de Dios aquí. Y solo está que tú lo creas y lo quieras. No solamente porque yo como pastor, no, hermano, porque el Marcos dice que Él nos ha dado autoridad para orar por los, dice, poner las manos sobre los enfermos y ellos. No dice que nada más los pastores, ¿verdad? Que tú creas. Que tú creas que Él te puede usar. ¿Crees que Dios puede hacer algo? ¿Crees que Dios puede hacer algo con tu hijo? Les pregunto, hermanos, ¿tú crees que Cristo puede hacer algo por ti, hijo? ¿Lo crees? Pon la mano en tu corazón y dile: Cristo, dile: Cristo, te necesito, hazme libre. Lo creo en tu nombre, que así sea. Es cuestión de que tú lo creas, que tú lo confieses, que tú lo creas. Aquí puedo pasar diciendo milagro, milagro. No, hermano, aquí yo tengo que hablar la palabra de verdad. ¿Y qué dice el versículo 4? Y apartarán sus oídos de la verdad. Otra vez, apostasía. Se apartarán de la verdad y se volverán a mitos. Es que han dicho. ¿Qué más fácil creer, hermano? ¿Se acuerda usted cuando estaba en el mundo? Yo lo hice. Cuando venía a fin de año, ¿qué le decían? Le falta amor, le falta dinero. Póngase unos calzones rojos y unos dorados. ¿Quiere viajar? Dele una vuelta a la manzana con su maleta. ¿Quiere que la miseria se vaya de su casa? Barra su casa y queme la escoba. Se ríe porque sí lo hizo. Cómase las 12 uvas en las campanas, hermano. Y lo único que Dios te dice es: cree en mí. Porque al que cree, todo le es posible. Porque al que cree, todo le es posible. O yo pregunto: ¿acaso habrá algo imposible para Dios? Nada. No alejes tu corazón jamás de Él. Jamás. Te lo vuelvo a repetir: pase lo que pase, veas lo que veas, escuches lo que escuches, nunca apartes
tu corazón de Cristo. Permanece fiel y firme hasta el final. Y termino con esto. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 1 al 3. Se lo prometo, ya es lo último. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera de vosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía, o sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y Pablo aclara: que nadie os engañe. Cristo sí está por venir. Lo único que sí sé es que Él está más cerca de lo que podamos imaginar. Y lo que sí le puedo decir y le recomiendo es que desde hoy usted se humille delante de Él, le entregue lo que le tenga que entregar, y que su vida esfuércese en vivir conforme Él lo pide. Y no te preocupes por la familia. Dios tendrá un tiempo para ellos. Ocúpate tú hoy de ti. Tú estás aquí, ocúpate hoy tú. Ese es el mensaje de parte de Dios hoy para ti. Ocúpate de ti. Ya despójate de todo peso. Ya. No nos podemos dar el lujo otra vez. Por favor, lucha, pelea por tu salvación. Con temor y temblor lucha, guarda. Porque Pablo decía, hay tres cosas que van a permanecer hasta el final: la fe, la esperanza y el amor. Pero el amor está por encima de las demás. Tenemos hoy, hermano, tenemos la esperanza y la fe de saber que Cristo nos va a venir a redimir. Y que no te preocupes por el mañana, ocúpate del hoy. Porque el ocuparte del hoy te prepara para el mañana. Hay gente que se la vive preocupada y angustiada. Ay, es que si llueve y se inunda. Dios va a guardar tu vida. Mira, el miércoles había dolor en mi corazón porque Dios sabe que yo quería estar aquí. Y fue imposible llegar a la iglesia. Pero nada me puede impedir predicar la palabra. Transmite, a ver, vamos a hacer una prueba. Que los hermanos, yo sé que no es igual. Hasta yo me siento raro porque me gusta interactuar con ustedes. Pero digo, sé que están escuchando y sé que esa palabra de algo les va a ayudar. Así que, amada iglesia, tenga cuidado de que en su corazón pueda haber apostasía. Si usted hoy siente en su corazón que algo no ha estado haciendo usted de una manera correcta, yo lo invito a que reflexione y que voltee su corazón hacia Dios. Y tal vez como el hijo pródigo dice que cuando estuvo a punto de comer del alimento de los cerdos, y volteó sus ojos al cielo y dijo: oh, he pecado contra el cielo y contra mi Padre. Y decía: todavía ya no soy digno de ser llamado hijo de Él, pero si me hiciera como uno de sus jornaleros. O sea, él estaba regresando de su apostasía. Y el Padre nunca lo rechazó. Él sabía que su hijo iba a regresar. Y que cuando lo ve entrar,
El padre fue el que corrió al encuentro al hijo, no el hijo al padre. El padre fue el que fue corriendo y lo abrazó y lo besó y le dio gozo porque dijo: mi hijo que estaba muerto ha vuelto a la vida. Lo mandó bañar, le puso vestido, calzado y un anillo. Tal vez algunos de los que estamos aquí necesitamos ser revestidos, tal vez calzado y tal vez anillo. Póngase sobre sus pies y ayúdenme con lo de la guitarra, por favor. Y necesitamos hoy, amada iglesia, darnos cuenta de que tal vez hasta de una manera indirecta, porque a veces si creemos que solo la apostasía era darle la espalda a Dios, ya vimos que aún cuando Dios nos ha dado una posición en su iglesia, en su casa, y la despreciamos o no la cuidamos, también vemos que eso es apostasía. Yo te digo hoy, cuida lo que Dios te ha dado, confía en Él, apóyate. Yo quiero, y Dios quiere que escuches esto. Sé que tal vez en algunos lugares no han valorado pero hay alguien que todo el tiempo está viendo tu esfuerzo y tú necesitas hoy confiar en Él aún más.